El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Otra postura de la palabra antinomia es la procedencia de las palabras griegas anti, que significa contra, y nomos, que significa ley. Pues déjeme decirle que yo no te vengo a enseñar esa creencia, que no hay leyes morales que Dios espera que un cristiano obedezca. Esto es una herejía, esto es un error. De ahí se consideró que el antinomismo lleva a una enseñanza antibíblica. No, yo no te quiero hablar de esa parte. Yo te quiero hablar de la antinomia, que es la predestinación de Dios frente a la responsabilidad moral del hombre. Dios no ha planeado cosas malas para ti. Esa malinterpretación que se le ha dado al libro de Job, donde dice, Dios dio, Dios quitó, bendito sea su nombre. Y hay personas que creen que Dios les envió una enfermedad. Hay personas que creen que Dios les envió una crisis económica. Hay personas que creen que Dios ha hecho algo malo para que ellos reflexionen y digan, oh, verdaderamente Dios. No, Él ha puesto el camino. Él ha puesto a la persona de Jesús de Nazaret para que tú lo mires a Él y puedas darle un giro a tu vida y ponerte en relación correcta y caminar por ese camino mirando ya no a lo lejos, porque recuerda que si tú estás, pongamos por favor la imagen, si tú estás andando por tu camino de tu voluntad humana, sí, tú ves lo más cercano el camino de Jesús, pero a lo lejos ves el camino de la presciencia o el preconocimiento de Dios. Y no puedes tomar nada de ahí si no andas por el camino de Jesús. Por eso cuando tú andas por el camino de Jesús, tú puedes ver todo lo bueno y hermoso que Dios tiene para ti. Listo, no, gracias. Así que debo aclarar que antes de que haya una predestinación, hay un preconocimiento o una presciencia de Dios que le hace saber con anterioridad las cosas que han de pasar al ser humano. Pero Dios en ningún momento ha orquestado algo malo para que tú reacciones. Pero si tú lees en la Biblia, encontrarás varias cosas que te hacen decir ¿cómo así? Miremos una de ellas y tiene que ver con Gálatas. Gálatas, capítulo número 6, versículos 2 y 5. Gálatas, capítulo 6, versículos 2 y 5. Y dice la Biblia, sobrellevad los unos las cargas de los otros. Y cumplí así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra. Y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otro. Porque cada uno llevará su propia carga. Esto es una anominia.
Miremos otra. Dice la Biblia en Romanos capítulo 4, versículo 1 y 5. Romanos capítulo 4, versículo 1 y 5. El ejemplo de Abraham. ¿Qué pues diremos? ¿Que halló Abraham nuestro padre según la carne? ¿Qué pues diremos? ¿Que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque dice la Escritura que creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Aquí vemos que la salvación es por la fe, y la fe, al creer en Dios, nos trae justificación. En este caso, tú pones tu fe en Jesús. Jesús te justifica ante el Padre. Pero si tú lees Santiago, sí, el libro de Santiago, capítulo 2, si no estoy mal porque no puse la cita, Santiago, creo que capítulo 2, versículo 17, permítame rectificamos, Santiago, capítulo 2, versículo 17, sí, es correcto, Santiago 2, 17, dice lo siguiente: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, oh hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Aquí se empezó a formar una antominia. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿Pero qué dice Romanos? Que no. Pero Santiago dice que sí. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras, cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Esto es una antinomia. Antinomia es contra nomos ley. Pero quiero referirme a la primera o al primer significado, donde antinomia es algo que está en contra de un principio o de una verdad. Y su definición es una aparente contradicción entre dos principios o leyes racionales. Pablo dice que no por obras. Santiago dice que por obras. ¿Cómo podemos conciliar estos dos principios? Cuando tú entiendes cada uno de las verdades que dice el apóstol Pablo y el apóstol Santiago. El apóstol Pablo dice, no hay nada que tú puedas agregar. No hay nada que el hombre pueda hacer. Es la obra de Cristo. Y Santiago dice lo mismo. Pero Santiago agrede y añade y agrega que si tú recibiste a Cristo, se debe evidenciar. ¿Y se debe evidenciar por qué? Por las obras. Así que la justicia de Dios, la fe en Cristo, debe producir una obra. Y esa obra es la que finalmente la gente ve y dice,
ese es cristiano. Un ejemplo de la física para poderte hablar acerca de esta posible contradicción. Y esta posible contradicción nace en razonar. Y el raciocinio de nuestra mente no es igual al razonamiento de Dios. Mientras Dios tiene una mente infinita, tú tienes una mente finita. Y la mente finita, razonando las cosas de una mente infinita, pues quedan abrumadas y vueltas en nada. Así que una antinominia es una aparente incompatibilidad entre dos verdades aparentes. Y te hablo de aparente porque no la hay. Miremos esta ley física, la luz. Se dice, la primera verdad, que la luz es una onda electromagnética. Al ser electromagnética, pues ella se puede propagar como radiación y presenta un comportamiento dual. Esa onda, que es la luz, tiene una antinominia que es que la luz a su vez es una partícula. ¿Cómo así? ¿Es una onda o es una partícula? Son las dos. Y son las dos porque se comportan en ciertas condiciones cuando se producen los efectos de interferencia y difracción. Por ejemplo, cuando la luz entra en el ojo en forma de onda, se retracta a través del cristalino que funciona como un lente y la luz luego interactúa con las células receptoras de la retina como partícula. Son dos verdades inconciliables. Pues déjame decirte que eso es el preconocimiento de Dios, la presciencia frente a la voluntad humana. Dios no ha deseado el mal para ti. El no comprender tú la escritura es el que te hace en tu raciocinio decir, hermano, aquí llevándola, usted sabe, estoy en la forja, hermano, y eso, en la prueba, hermano, usted sabe que la prueba a nosotros nos hace más cristianos. Pero resulta que la prueba fue producida por él y no por Dios. Job es el primer libro escrito de la Biblia. Alguien dirá, ¿pero cómo así? Sí, Job fue contemporáneo de Abraham. Y Job, dentro de todo, hacía lo que debía hacer, ofrecer un sacrificio. La única manera del hombre poder ser redimido de su pecado, nos lo muestra Job, a través del sacrificio. Y él no solo hacía sacrificio por él, sino hacía sacrificio por todos los demás. Pero había algo en Job que aunque cumplía lo que Dios había ordenado, había algo en él que hacía tener un derecho a Satanás. Y era el temor. Job no hacía el sacrificio para agradecer a Dios, sino Job hacía el sacrificio por temor a. Y cada temor que él tuvo le sobrevino. ¿Será que hay algo de eso en tu vida? Algo de incredulidad te ha hecho ver a Dios, pero a la vez no verlo. Pero finalmente, pues culpas a Dios. Y siempre el que no está presente, pues lleva la culpa. Hoy Dios te quiere decir, mi preconocimiento, mi presencia, se refiere a que yo conozco de antemano todos los eventos.
a que conozco de antemano todo lo que va a ocurrir, que conozco en detalle, que nada a Dios lo coge por sorpresa. Dios no se abruma cuando algo malo pasa. Él lo sabe. Pero eso no interfiere con tu voluntad. Hace poco leía de que el hombre ha querido salir de su naturaleza y ha querido hacerlo porque en su raciocinio el hombre cree que no debe ser. Y Dios muestra su presencia, su preconocimiento a lo largo de la Biblia. Isaías 41:23 dice la Biblia: danos nuevas de lo que ha de ser después, para que sepamos que vosotros sois dioses, a los menos haced bien o mal, para que tengamos que contar y juntamente nos maravillemos. Dios está burlándose de los ídolos. Y Dios le está diciendo a todos aquellos ídolos, porque no solo ídolo es la imagen, no solo ídolo es la representación. Ídolo es aquel que adora a esa imagen, porque para Dios ambos son iguales. Tanto el ídolo que se hace como el ídolo que adora. Y Dios le dice: a ver, dígale a su ídolo que le muestre lo que ha de pasar. Si es tan poderoso, si verdaderamente es un Dios, que al menos le diga a usted qué va a suceder. Y no fue así. Isaías 42:9 dice: he aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio las cosas nuevas. Antes de que salgan a la luz, yo las haré notorias. Pero recuerda que esto no es para que el hombre crea, no es para que el hombre crea que Dios ha predeterminado lo que le ha de pasar. No, Dios lo conoce lo que te ha de pasar, pero tiene que ver tu voluntad. Si tú vas al libro de Génesis, ¿qué fue lo primero que Dios le dijo al hombre? Todos los árboles puedes comer, menos de este, que es el conocimiento del bien y del mal. No comas de él. Esa fue la advertencia de Dios. El engañador vino y le dijo: ay, Dios dijo que no comieran de todos los árboles. No, sí podemos comer. Pero de este no podemos comer. Y agrega: no lo podemos tocar. Dios dijo que lo podían tocar, sí, pero no comer. Pero el hombre empezó a razonar y a hacer cosas y atribuir cosas que Dios nunca había dicho. Luego vemos nosotros en Deuteronomio que Dios llama al pueblo y le dice: vengan, escojan ustedes qué quieren, la bendición o la maldición. Y el pueblo tenía que elegir. O sea que hay una libertad en tu vida de aceptar o de rechazar. El relato de Lucas acerca del rico y de Lázaro nos muestra lo que te estoy diciendo. Dice la Biblia que un día murió un rico. Juntamente también murió un mendigo. Llegaron juntos al Hades. El Hades, cuando Jesús lo describe, son los tres lugares que habían. El Hades o Seol, palabra griega o hebrea o griega o hebrea, era un lugar donde estaba el seno de Abraham, donde había un principal, una profundidad que están los demonios, unas prisiones, y luego había un lugar donde morían los que estaban sin Cristo. El rico cayó al lugar donde estaban los muertos sin Cristo. Había una cima, una separación, y Lázaro estuvo en el lugar del seno de Abraham. Y Jesús le dice al rico, o el rico ve a Lázaro y le dice: deja que me moje con su dedo, no importa, con su dedo me moje a mí la boca para poder pasar este tormento. Y le dice Jesús en la narrativa: no puede, porque los que están aquí en el seno de Abraham no pueden pasar a los que están muertos
y no corresponden al seno de Abraham. Hay una cima. Entonces el rico le dice, déjame, resucítame, déjame ir a hablar a mis hermanos. Y Jesús, ¿qué le dijo? Así usted resucite. Ellos lo vieron morir. Y así usted se levante, van a decir que no es usted. Allá hay profetas que anuncian el camino hacia Dios. Escúchenlos. Así que hay una libertad individual de elegir, no impuesta por Dios. Hoy es el tiempo de salvación. Hoy es el tiempo que tú hagas un pare en tu vida aún cristiana y examines si esa enfermedad tú la has consentido. Si a esa enfermedad tú le has dado importancia. Si a esas crisis económicas tú la has cogido como bebé y estás pensando que Dios no está ahí. Dios no sabe ni restar ni dividir. Él solo sabe sumar y multiplicar. No podemos agregar algo que no es. Ahora alguien me dirá, pero es que la Biblia dice que vienen diferentes pruebas. Sí, vienen diferentes. Sí, es cierto. Pero la Biblia dice que juntamente con la prueba que Dios da la salida. Pero tú llevas 5 años en la misma prueba. Entonces Dios se olvidó de darte la llave para la salida. No, tú te lo buscaste. Cuando hay algo que es de Dios, hay una salida. Recuerda que la prueba que viene de Dios no se consume. La prueba que viene de Dios no finaliza, porque Dios no la deja. En cambio, la tentación, que tú dices ser una prueba, sí tiene un final, que es el pecado. Y ese pecado te conduce a la muerte. Es tiempo de que hoy tú reflexiones y tú digas, Señor, yo te necesito. Señor, verdaderamente necesito andar por el camino de Jesús. No por un camino, no. Jesús no es un camino. Jesús es el camino que te lleva al Padre. Jesús es el camino que te muestra la proximidad a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta para tu vida. La voluntad de Dios no tiene nada que ver con que tú quieras una casa o con que tú quieras un carro y con que tú busques y digas, ay, a ver, será la voluntad. No, eso no es la voluntad de Dios, eso es tu voluntad. Pero la has sometido a la voluntad de Dios porque estás caminando en el camino de Jesús, no en contravía, sino en relación correcta. ¿O eres tú de aquellos que ves pasar la bendición y va pasando y va pasando y ya se va viendo de tus ojos y cuando te das cuenta ya no la puedes ver porque resulta que vas en contravía? Dios no quiere eso. Dios quiere que vayas al pie, tu bendición, y tú la ves. Oh sí, Padre, gracias, Señor, porque en Cristo, oh, tú me has hecho una nueva criatura. Ya todo pensamiento ha muerto, y si no ha muerto, necesita morir. Hoy determino, Señor, que muere todo pensamiento, que muere toda palabra, que muere todo pensamiento, que muere toda adicción, que muere todo complejo, que muere todo lo que no es tuyo para mi vida. De modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí que Dios las hace nuevas. Pero no creas tú, como todo mundo dice, hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero cuando mira, su camino es de muerte. No podemos concebir que andando en el camino de Dios tú vas a la rumba. Tú vas a la discoteca, pero como vas con tu esposa, todo bien. No, déjame decirte, no, vas mal.
O tú vas camino a algún lugar con la enfermedad. Ay, hermano, es que el Señor... No, repréndela. Porque si estás en el camino dijo, yo soy tu sanador. Yo pagué un precio en esa cruz para que tú no cargaras más la enfermedad. Y la Biblia dice, por su llaga. Eso fue en el presencia y en el preconocimiento de Dios, que te miró y te dijo, si vas en el camino de Jesús, puedes mirar que en mi presencia, en mi conocimiento, esa enfermedad, mi Hijo la pagó por ti en la cruz del Calvario. Es hora de que tú te rebeles contra todo lo malo y negativo de tu vida, pero asegúrate de que vas por el camino que te lleva a Dios. Y no vas por tu propio camino y te pasaste la línea doble amarilla a usurpar un camino que, si tú te das cuenta, Jesús va para allá y tú vas en contravía. Él va para allá, pero tú vas para acá. Y puedes decir sí, pero no. Es mejor que hagas la vuelta y digas, Señor, voy contigo. Por eso Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Desaparece el camino tuyo, tu moral, y se suma. Tú y Dios eres uno. ¿Por qué? Porque Dios en Cristo ha hecho que todo sea posible. Porque Dios en Cristo ha reconciliado todas las cosas. Y si tú vas en Él, ya no vives. Vive Él en ti. Has muerto al pecado. Ha sido sepultado el pecado. Se levantó, no el pecado, porque Él queda sepultado. Se levantó una nueva vida para sumarse a Cristo y caminar por el camino que nos lleva seguro a la predestinación. No puede haber un creyente caminando en pecado creyendo que va en vía correcta. ¿Por qué? Porque Dios planeó y llama. Tú vas en el camino contrario. Pongamos la imagen, hija. Tú vas en el camino contrario. Ese camino tuyo. Y va pasando por el lado tuyo Cristo. Como en esta hora. Y Él va pasando. El camino es Jesús. Tú vas por tu propio camino humano moral. Y Él te hace un llamado. Él te dice, ven. Hoy únete a mí. Ya no sigas en contravía mío. No, ven. Yo te quiero salvar. Yo te quiero redimir. Yo te quiero hacer una nueva criatura. Yo quiero que todo lo que ha quedado atrás, te estoy llamando. No estoy en el camino tuyo, no. Dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 22, si no estoy mal. Creo que ahí no está, no. 20. Apocalipsis 3:20 dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él, él conmigo. ¿Qué está diciendo Dios? Que Él te llama. Él te llama. Hoy te está llamando. Hoy te está diciendo, ven, estemos a cuentas. ¿Cuáles fueron tus pecados? Ah, no importa, yo los puedo limpiar. No importa, yo te puedo limpiar. No interesa, yo los puedo quitar. Pero esos pecados es para que no los vuelvas a tomar. Hay un personaje que conocemos y él siempre vive en lucha. Y siempre vive reprendiendo al diablo. Y siempre vive hablando. Pero tuve que decirle, mira, tú lo que estás haciendo es desmeritando a Dios y creyendo que con toda esa palabrería Dios se va a agradar de ti o se va a apiadar. Dios no se agrada de tu palabrería. Dios se agrada cuando tú te unes a Él. Por eso Jesús dijo, yo soy la vid,
ustedes son los pámpanos. Para que puedan dar fruto, tienen que estar unidos a mí y yo a ustedes. Dios te quita de un camino tuyo humano de ser un olivo silvestre. Un olivo que lo único que hace es maldad. Un olivo que lo único que produce es nada. Y Él, que es el camino, es el olivo original. El que sirve para cortar madera. El que sirve para producir el aceite. Y te coge a ti y te inserta en Él. Para que tú empieces a producir. Para que tú seas una persona de bendición, para que en tu hogar tú seas de bendición, para que en tu trabajo tú seas de bendición. Es que son injustos, no importa, tú eres bendición, para que en tu familia tú seas bendición. Es que son unos hijos del diablo, no importa, Dios te llamó para que seas bendición. Dice 2 de Tesalonicenses 2, 13 y 14. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesús. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, a la cual os llamó mediante nuestro evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Si tú no aceptas dar un rumbo a tu vida, dar un giro de 360 grados que te hace abandonar tu propio camino e insertarte en el camino de Jesús, desaparece y ya eres Jesús, no puede ser justificado. Y la justificación Dios la da cuando tú crees en el Evangelio. La justificación es ese acto de la gracia de Dios por el cual te declara justo y te pone en la fe en Jesucristo, y Jesucristo es tu sustituto y tu Salvador. Y empiezas a caminar en Él hasta que vas a la glorificación. Recuerda que la glorificación es una parte de la santificación. Esta es diferente en grado, no en clase. La santificación es el proceso de transformación que Dios obra en nosotros para moldearnos a la imagen de Cristo, al camino por el cual tú vas, no el tuyo, el de Cristo, por lo cual usted y yo luchamos con la santificación diaria y no con la salvación. La glorificación es el resultado final. La santificación es la gloria comenzada y la gloria es la santificación completa. Padre Celestial, te doy gracias por este tiempo que tú has permitido compartir. Hoy casi, Señor, un mensaje teológico. Pero yo te pido, Padre, que tú traigas salvación. Que aquella persona que me ve que quizás ha argumentado de que tú le has enviado y que tú le has hecho y que tú has querido probarlos porque nos basamos en el Antiguo Testamento para mirar cómo Dios hizo todas esas cosas en medio de Egipto, pero nos olvidamos que Egipto era el que llevaba el pecado y las plagas, mientras que tú guardabas y perseverabas y guardabas y protegías a Israel. Estamos protegidos en ti. Nada malo puede venir a nuestra vida. Ayúdanos a entender tu palabra. Ayúdanos a comprender tu verdad. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Gracias por su tiempo y que Dios te bendiga. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.